Bueno, yo soy el doctor David Ruiz Martínez y el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a las prácticas, a la práctica del biomagnetismo. El día sábado es tradición ver biomagnetismo, el día domingo es tradición ver bioenergética. ¿Ok? Y vamos a tocar algunos puntos muy básicos, vuelvo a repetir, puntos de cómo agarrar los pies, cómo prepararse previamente al rastreo, qué hacer después del rastreo, qué recomendaciones hay que dar, etc. Bueno, en Facebook, para los que nos están viendo, el video durará más o menos 40-50 minutos y después se cortará, porque se corta automáticamente, pero bueno, algo alcanzaremos a agarrar. Entonces, hay que entender en biomagnetismo, la principal característica de la técnica es el rastreo con los imanes. ¿Okay? El rastreo con los imanes implica conocer muy bien la anatomía del par biomagnético, dónde colocar los imanes, que es lo que vamos a hacer a las 11:30. Vamos a ir punto por punto, verificando todos los errores que estamos cometiendo para posicionar el imán. Bueno, hay que saber que tenemos que tener en consideración que para realizar la técnica necesitamos ubicar o conocer los 4 pasos de la técnica, que son: número 1, preparación previa; número 2 sería test kinesiológico; número 3, rastreo; número 4, impacto. En la preparación previa nos vamos a enfocar en aprender a preparar nuestro lugar de trabajo. Tenemos que aprender a preparar al usuario de la técnica o al cliente, mal dicho paciente, ¿ok? Pero para que me entiendan, paciente. Y tenemos que prepararnos nosotros mismos para realizar un buen rastreo. ¿Todos bien hasta aquí? Sí. Esto ya lo vimos ayer los que estuvieron en el curso, pero hay gente que no ha estado y en Facebook tampoco lo han visto. Entonces, lo platico. Posteriormente revisaremos los pies para ver si están simétricos o no. Si no están simétricos, corregiremos esa simetría, esa disimetría, para poder empezar a trabajar. No podemos trabajar con los pies chuecos, ¿ok? Y si están desfasados, pues tratar de alinearlos lo más que se pueda. Después aprenderemos a hacer el rastreo, ¿ok? Con el imán. Y por último, una vez que ya tengamos algún acortamiento, aprenderemos a corregirlo, ¿ok? Así hasta acabar los 200 y pico puntos de rastreo que existen documentados en la anatomía del par biomagnético. Hasta aquí todos ya deberían más o menos tener conciencia de lo que estoy hablando. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, vamos a ir detalle a detalle puliendo todos los pequeños errores que cometemos antes, durante y después del rastreo. Voy a borrar esto, ¿vale? Y me voy a quedar solamente con preparación previa. La preparación previa consta de preparación del lugar de trabajo, preparación del usuario y preparación del biomagnetista. ¿Ok? Vamos a preparar el lugar de trabajo. El lugar de trabajo debe de contar con las siguientes especificaciones. Número 1, un lugar limpio, cómodo,
¿ok? De preferencia con luz natural, sin interferencia electromagnética. ¿Okay? Y fácil de limpiar. ¿Okay? Habría una más que sería, quizá no haya una forma de decirlo, pero que su consultorio no quede tan esotérico, ¿ok? No tan esotérico. Minimalista. Sencillo. No tan esotérico, sencillo. ¿Ok? Bueno. Limpio. Nuestro lugar de trabajo tiene que estar limpio. Nosotros podemos hacer el rastreo donde sea. Nuestro maestro, el Dr. Boyce, ha hecho rastreos pues hasta en bandas magnéticas de los aviones, ¿no? De los aeropuertos, perdón, de van las maletas. Entonces, nosotros podemos hacer el rastreo donde sea, en una vulcanizadora si quieren, ¿ok? No es el mejor lugar porque no está limpio, ¿ok? Si llega un paciente con un pie diabético a una vulcanizadora a hacerse un rastreo de biomagnetismo, pues seguramente se le va a infectar, ¿se entiende? Aunque tengan ahí el póster de Ninel Conde y se esté bien relajado, bueno, no creo que sea lo más conveniente, ¿se entiende? Sí. Todo esto es sentido común. Bueno, lo segundo, cómodo. Cómodo en el sentido de que sea cómodo para el rastreo, cómodo para el usuario y cómodo para el biomagnetista. Porque puede que sea muy cómodo para mí, pero si la camilla es muy estrecha, el lugar está muy encerrado y hay poca ventilación, puede no ser cómodo para el usuario, ¿se entiende? O para efectos de la técnica. Entonces siempre van a tener que buscar que existan las mejores condiciones tanto para su rastreo, para su paciente, como para ustedes mismos. ¿Se entiende? Bueno, luz natural. Lo que pasa es que esta luz artificial que tenemos afecta la actividad de la glándula pineal, sobre todo cuando se utiliza después de las 7 de la noche. Entonces, cuando la glándula pineal no está en sus mejores condiciones, pues cambia toda la bioelectricidad del cerebro y por lo tanto favorece estados de estrés, de ansiedad, de depresión, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más condiciones naturales tengamos, mejor. Eso también incluye la interferencia electromagnética. No vamos a hacer rastreos debajo de una torre de electricidad o una antena parabólica o exceso de aparatos electrónicos. ¿Sí me entienden? Tiene que ser algo mucho más natural. Fácil de limpiar. Yo sé que nos gusta tener nuestros consultorios lo más hermoso posible. No está mal. Pero el problema es de que los pacientes durante los rastreos van a empezar a hacer crisis curativas, van a empezar a sudar, van a empezar a toser, se van a vomitar incluso, se van a orinar en el consultorio, ¿se entiende? Y necesitamos tener un consultorio que sea de fácil limpieza y además que tenga buena ventilación para que esos malos olores salgan lo más rápido posible, ¿se entiende? Si tenemos exceso de cosas, exceso de libros, exceso de figuras, ¿ok? En nuestro consultorio, pues habrá que limpiar figura por figura en vez de limpiar simplemente pues, la pared o lo que haga falta, ¿se entiende? Eso también incluye las cortinas. Entonces, si un paciente va a toser durante la consulta, pues no es bueno que esas bacterias, esos virus, queden impregnados en los libros, en las cortinas, etc. Sí, en todo caso necesitamos algo de fácil limpieza. Es más fácil limpiar esto que limpiar una cortina de seda o algo así. ¿Ok? Es muy sencillo. Y por último, no tan esotérico, que sea sencillo. Por lo mismo, bueno, si tenemos muchas cosas, igual, van a toser y se van a llenar de virus y de bacterias. Pero lo otro es que el biomagnetismo se puede fácilmente confundir, ¿ok?, con alguna otra práctica pues más energética o más esotérica, etc. Y el biomagnetismo actualmente está moviéndose en una línea científica, ¿se entiende? Entonces no tenemos nosotros que confundir una cosa con la otra. Que si ustedes creen en cuarzos y creen en la energía del universo y todo esto, sí, créanlo, no es nada malo, háganlo, ¿ok? Pero
tengan cierta consideración por sus pacientes, por su práctica y por el desarrollo de su profesión, en este caso será como biomagnetista. Hay que ser un poco más inteligentes, nada más. Bueno, Perdón, ayer hablaba del incienso. bueno, sí, decíamos que los lugares de trabajo se podían limpiar, pues obviamente con agua, jabón, en fin, etcétera, pero que hay personas que les gusta limpiar energéticamente los lugares. No está mal, háganlo. Mi recomendación, no lo hagan enfrente de los usuarios, enfrente de los clientes, enfrente de los pacientes, porque igual puede todo prestarse a malas interpretaciones. ¿Se entiende? Tanto podemos ofender las creencias de alguien más, como nos podemos buscar problemas que no necesitamos. ¿Todos bien hasta aquí? Sí. Bueno, vámonos ahora con la camilla. La camilla debe de ser firme, rectilínea y bien posicionada. ¿Ok? Entonces, explico, firme, esta camilla está firme, esta camilla que yo tengo aquí, pues es relativamente firme, ¿se entiende? Está bastante fuerte. Sin embargo, hay camillas que son un poco más débiles y no van a aguantar personas que pesen más de 100, 120, 130 kilos. Entonces hay que tener eso en consideración. Rectilínea, estas camillas a veces no nos damos cuenta, pero una pata a veces la ponemos un poco más abajo que la otra y entonces se enchuecan. Y eso les puede favorecer pues que le duela un poco más la espalda al paciente, que los pies estén un poco más chuecos o incluso que el paciente se pueda caer. ¿Okay? Eso lo tendrán que revisar al rato en sus prácticas, si su camilla está bien alineada. Y por último, bien posicionada. Lo más importante con la camilla es que su camilla quede más o menos a la altura del bajo vientre o de del área genital del biomagnetista. Se tiene más o menos a esta altura. A esta altura yo no me estoy encorvando, a esta altura yo no estoy muy recto, yo no tengo los pies aquí en la garganta, ¿se entiende? Sino que a esta altura sería más o menos la indicada, pero para cada quien va a ser diferente. Lo recomendable es que no la coloquen ni muy alta ni muy baja, ni muy alta para que el paciente no tenga riesgo de caerse, ni muy baja para que ustedes no se encorven y se lastimen la espalda, ¿sí? Doctor, una pregunta, ya en la práctica puede variar un poco porque si tienen la fortuna de tener 8, 10, 12, 15 o 20 pacientes diarios, probablemente se tenga que sentar. Entonces ya la altura de la camilla ya no corresponde a como estaba parado. ¿Sí? Entonces, ¿es posible tener entonces dos? ¿Dos camillas? Sí, una para, bueno, Una para pueden parado. hacer Para trabajar parado con una camilla y sentado en otra. Sí, porque sí, va a sí. llegar un momento que ya no puede estar de pie. Ya no puede estar de pie. Sí, tienen... ¿O cómo le hacen en la práctica? Sería muy bueno su consejo. Pues miren, aquí abajo tenemos de las dos. Camillas donde uno lo hace parado, otras donde uno lo hace sentado. Pero luego ya cuando tienes muchos pacientes, sobre todo cuando haces servicio en las comunidades, pues tienes que realizar pacientes hasta en el suelo. Entonces te tienes que sentar en el suelo, te tienes que sentar en una silla y tienes que hacerlo parado. Entonces hay que aprenderlo a hacer de todas las maneras y en todos los lugares, ¿ok? Que la camilla no sea una limitación, pero si nos puede hacer más cómodo el rastreo, más confortable, más sencillo, pues la utilizamos de la mejor manera para nuestra práctica. Cada quien va a ser diferente. Si a algunas personas les va a gustar más sentado y otras más parado, etc. Incluso va a haber días que les guste más estar sentado y días que les va a gustar estar más de pie, ¿ok? Y no pasa nada. Gracias, doctor. Sí, ¿sí? ¿Pudiera necesitar que la estructura fuera metálica de la...? Puede ser, pero muy poquito. Por eso tienen como este colchoncito que es como un aislante, ¿ok? En una mesa de exploración médica se puede hacer sin problema. Pues sí, en todos lados se puede hacer. Lo más importante es que no corran el riesgo de que el paciente se caiga porque se quedan dormidos, durante el rastreo se quedan dormidos y se pueden rotar fácilmente. En cuyo caso tendrán que amarrarlo ahí con unas como momia, ¿no? Pero sí, en cualquier lado lo pueden hacer. Bueno, vamos con lo siguiente, que es limpiar los imanes previamente al rastreo. Ya hablamos del lugar de trabajo, ya hablamos de la camilla y ahora vamos a hablar de los imanes. Los imanes se limpian con agua y un trapo húmedo, ¿ok? Con un trapo húmedo, antes y después de cada rastreo, ¿se entiende? O entre rastreos, para que me entiendan.
necesario utilizar tantos químicos. ¿Por qué? Porque son nocivos para la salud. No es recomendable utilizar alcohol porque se despintan y entonces el usuario los va a ver despintados, va a decir, ay, me puso los imanes chafa y por eso no me curé. Eso ya ha pasado. Entonces alcohol no, químicos de preferencia lo menos posible. Si quieren lavarlo un poco mejor, agua, jabón y los ponen en el sol unos 5 o 10 minutos, ¿ok? Tampoco los pongan todo el día porque las moléculas empiezan a mover y pueden perder su campo magnético, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Entonces siempre con un trapo húmedo. No utilicen toallitas para limpiar porque va a tener impacto medioambiental su práctica. Se van a acabar un montón de toallitas, se van a acabar un bosque entero haciendo rastreos, ¿ok? Y no necesitamos tirar tantas toallitas a la basura. Un trapo húmedo es más que suficiente, ¿ok? ¿Qué más? Si alguien se vomita, se orina o defeca en un imán, ese imán van a tener que ustedes limpiarlo con más cuidado. Agua, jabón y a lo mejor algún producto químico, en ese caso puede que sí, ¿ok? Y por último, imanes que van en escaras, por ejemplo, en úlcera de decúbito o en pie diabético, esos imanes, mi recomendación es que de preferencia ya los utilicen nada más para esa zona. Es un imán que ya se perdió y básicamente lo van a colocar en esa zona para intentar cerrar la herida, ¿se entiende? Y ese imán pues no debe ser colocado en otra zona después, en un ojo, por ejemplo, en un niño, ¿sí? Perdón, no escuché las zonas. Úlcera de decúbito y pie diabético, ¿ok? Esas son las dos más importantes. Doctor, y si lo metemos por ejemplo, en un guante de látex, ¿es válido? Sí, lo pueden meter en un guante de látex, pueden utilizar bolsitas o gasas. Tiene que ir en gasas, pero de todos modos va a estar en contacto con la úlcera, ¿se entiende? O sea, lo más recomendable es que ese imán se quede ya nada más para esa úlcera. ¿Ok? No son muy caros, cuestan 350 pesos. Bueno, vámonos a preparación del usuario. Ya acabamos con preparación del lugar de trabajo. Vamos con preparación del usuario, que se llama usuario por fines legales. Mucha gente lo critica, dice, para mí son pacientes. Ok, bueno, pues si quieres llámale pacientes. El día que llegue Cofepris a ver por qué estás viendo pacientes, pues entonces ahí sí agarras y les dices usuarios, ¿vale? Pero mi recomendación es que les llamen clientes o usuarios, sobre todo para los que nos están viendo de Estados Unidos o Europa. Allá las cosas legales son mucho más estrictas. Aquí pues hasta cierto punto todo se vale, ¿vale? Y es una recomendación. Ustedes pueden tomarla o no tomarla, como ustedes quieran, ¿se entiende? Entonces yo les llamo usuarios pues para evitarle problemas legales, punto, ¿vale? Y a pesar de que soy médico, yo les podría llamar pacientes, pero aún así les llamo usuarios. Y también porque este consultorio está registrado como consultorio de medicinas alternativas. En teoría no debería tener pacientes, ¿ok? En teoría. Bueno, el usuario, lo primero, desprender al usuario de objetos de metal, aparatos electrónicos, ¿ok? Y tarjetas de crédito, serían los más importantes. ¿Ok? Objetos de metal, pues van a quitarle el Rolex, le van a quitar el collar, porque se pueden quedar pegados al imán, ¿ok? Y si es un reloj y es muy caro y si ponen el imán ahí puede que se descomponga, entonces no se van a arriesgar a eso. Recomendación, para quitar las cosas, ustedes no las van a quitar, ¿ok? Con sus manos, no le van a decir, échame el reloj, yo lo pongo aquí en la cajita, ¿ok? Porque si se les cae ya se endrogaron y eso ha pasado, ¿vale? Hay gente muy torpe que todo se le cae, sobre todo cuando ven un reloj muy fino, dicen, oh, está muy fino y se les cayó, ¿ok? Entonces le van a pedir al usuario que él solito agarre con sus manos sus propias cosas para colocarlas en un recipiente que esté más o menos cerrado. No lo vayan a poner en un plato extendido, pónganlo en un plato, pues en una caja, ¿ok? Algo así que tenga bordes para que no se caiga tan fácilmente, ¿entienden? Bueno, una vez que pongan todas sus cosas ahí, entre ellas aparatos, objetos de metal, aretes, pulseras, reloj, lo que sea, aparatos electrónicos, sobre todo el celular,
y su cartera y su tarjeta de crédito, porque se van a echar a perder, ¿ok? Con los imanes. Una vez que coloquen todo eso, ya pueden empezar a hacer lo siguiente. Ahora, importante, el cinturón, de preferencia no lo quiten porque lo van a utilizar, ¿ok? Van a atorar ciertos imanes con el cinturón. Es mejor colocar el imán aquí y que se quede pinzado, un poquito apretado con el cinturón, a que no tengan ese soporte, ¿se entiende? Entonces el cinturón no es necesario que lo quiten, ¿ok? Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Aunque tenga hebilla, ¿verdad? Sí, aunque tenga hebilla, sí. La gente no va a traer un cinturón de esos de campeón, de boxeador, así, una cosota así. Bueno, el celular se le quita Bluetooth y se le quita Wi-Fi al celular, ¿ok? Para tener la menor cantidad de interferencia electromagnética durante el rastreo. Y se le coloca en silencio o en vibrador, ¿ok? Vamos a la que sigue, que es evitar el Red Bull, el café y procurar la buena hidratación. Entonces vamos a evitar, bueno, y evitar también el alcohol, el cigarro y las drogas, ¿ok? Cigarro y drogas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Red Bull y el café tienen cafeína y tienen taurina. Y eso va a alterar un poco puede alterar un poco los impulsos nerviosos. Van a tener falsos positivos todo el tiempo, en caso de que hayan ingerido estas sustancias previamente. El alcohol, pues porque igual deshidrata el cuerpo, y lo que el cuerpo necesita para alcanzar un buen acortamiento es que el cuerpo esté bien hidratado, ¿se entiende? ¿No? Luego, cigarro y drogas, pues precisamente porque también alteran hasta cierto punto la conciencia, o son toxinas. Si de por sí el biomagnetismo va a intentar sacar toxinas, pues no es bueno colocarle pues más leña al fuego, ¿se entiende? ¿Cuánto tiempo hay que esperar, por ejemplo, si alguien llega de Sí, 2 horas, por lo menos 2 horas. Ahora, si vienen todos drogados, pues van a ser 2 días o hasta 2 semanas. Hay gente que se avienta un viaje así. Y el que está rastreando, también es conveniente evitar café o algún tipo de estimulante previo al rastreo. Sí, ahorita vamos para allá. Pero sí, más o menos parecido. Bueno, y buena hidratación para que tengan los mejores acortamientos. Y el biomagnetismo forza la diuresis de manera natural para eliminar toxinas. Entonces necesitamos estar bien hidratados, ¿ok? Se van a eliminar toxinas por la piel a través del sudor y por la orina, muchas. Entonces necesitamos mucha agua antes, durante y después del rastreo, ¿vale? O sea, por lo menos 2 días antes, sí, pónganse a tomar agua como camellos, y 2 días después también, ¿vale? En ese lapso, esa semana donde va a ser el rastreo, pues procuren tomar más agua de lo habitual, ¿no? Por lo menos 2,5 litros, ¿no? Bueno, vamos con la que sigue, que es recostar al usuario en posición rectilínea, en posición de cúbito supino, ¿okay? Con los pies sobresaliendo sobre el borde inferior de la camilla, a la altura de los tobillos, nada más. Entonces el paciente se va a tener que acostar derechito, ¿ok? Porque si empieza a ladear la columna o el cuello, ya se empieza a desnivelar la simetría de los pies, ¿entienden? Entonces vamos a pensar que es un parbois, ¿ok? Entonces hay que acostarlos derechitos. Sobre todo las personas de la tercera edad se encorvan un poquito hacia los lados. Entonces pónganlos derechitos. De cúbito supino quiere decir boca arriba, ¿ok? Y los pies sobresaliendo, pues que sea sobre la parte inferior
de la camilla a la altura de los tobillos. Puede ser desde la altura de los tobillos hasta el primer tercio superior de la tibia, ¿ok? Ya dependerá. Yo les recomiendo que los pongan a la altura de los tobillos para que los pies pesen menos. Sin embargo, hay hombres que se sienten muy machotes, muy fuertes, y entonces los agarran un poco más abajo, porque pues a lo mejor pueden tener más soltura en los pies, o pueden tomarlos un poco más arriba. Ya veremos pros y contras, pero el problema es que van a pesar, si los bajan un poco más, los pies van a pesar más y se van a cansar más. Y aquí de lo que se trata es de administrar el esfuerzo y la energía. ¿Okay? ¿Todos bien hasta aquí? Sí. Bueno, vamos a la que sigue, que es el calzado. Les dije que hoy tenían que venir ¿cómo? Cómodos, tenis. Cerrado. Tenis, zapato cerrado, cómodo, con una suela mayor a 1.5 centímetros, ¿ok? Zapato cerrado, cómodo y con una suela mayor a 1.5 centímetros, porque es lo que vamos a tomar como referencia a la hora del acortamiento. Y podemos usar zapatos o botas o tacones, lo que sea, pero puede que lleguen a pesar más o puede que llegue a ser más difícil tomarlos, ¿ok? Y otra cosa, lo peor serían los crocs y las sandalias, ¿ok? O chanclas. ¿Por qué? Porque se salen fácilmente, porque no tienen una referencia, porque van a estar jugando, se van a estar saliendo. En esos casos es mejor quitarle los zapatos y hacerlo descalzo, ¿ok? Se toma como referencia los malleolos, los tobillos, ¿ok? O se puede hacer una referencia con los dedos, eso ya lo veremos al rato. ¿Se entiende? Bueno, vámonos con el que sigue, que es las almohadas. Se pueden colocar dos almohadas, ¿ok? Una en la cabeza, para comodidad del usuario, y otra debajo de las rodillas, para favorecer el retorno venoso y que los pies tengan menor peso. Esto sobre todo las mujeres, ¿ok? Acuérdense que las mujeres fisiológicamente son 1.7 veces más débiles desde el punto de vista muscular que el hombre, entonces le va a costar más trabajo levantar las patotas, ¿ok? Entonces hay que tener un poco de consideración. Estas almohadas cuadradas que parecen un poco incómodas, pues son buenas porque se limpian fácilmente, ¿ok? Como esto es vinil, yo le paso un trapo y listo, ya se limpió. El que sigue, ¿no? Sin embargo, hay otras almohadas en las que ustedes duermen, que pues esas las tienen que meter en la lavadora, ¿se entiende? Entonces, por eso nosotros utilizamos de estas. ¿Okay? Parecen un poco incómodas, pero pues no se van a dormir aquí, o sea, no van a estar 8 horas con esta almohada, van a estar 30, 40 minutos y ayudan bastante bien. Sobre todo las tenemos forradas de vinil para facilitar su limpieza. ¿Todos bien hasta aquí? Sí. ¿Okay? Y la almohada debajo de las rodillas, esa sí tiene que ser un poco más cómoda, un poco más acolchonada, ¿ok? Para favorecer el retorno venoso. ¿Qué más? Nada más. Entonces acuérdense, la de debajo de las rodillas acolchonadita, la de la cabeza puede no estar tan acolchonada, ¿okay? Hay gente que llega con piojos a la consulta, entonces por eso no es bueno utilizar la almohada más fina. Bueno, y vámonos con el último paso, es despejar la mente o relajar la mente. Porque si digo despejar se me enojan. Entonces, relajar la mente, ¿ok? Con que dejen de pensar preocupaciones y terceras personas es más que suficiente. No tienen que entrar en un estado teta o hacer una meditación trascendental o hacer un viaje astral, nada de eso, ¿ok? Con que simplemente puedan quitar de su cabeza la mayor cantidad de preocupaciones y pensamientos en terceras personas es más que suficiente. ¿Por qué? Porque el estrés va a estar favoreciendo los falsos positivos. Porque el estrés, pues las preocupaciones en la mente van a desfavorecer la despolarización o la función de los imanes. Y si pensamos en terceras personas, el problema es que ¿a quién creen que vamos a revisar? ¿A nuestro usuario o a esas otras terceras personas? Pues a esas otras personas. Así funciona la telebioenergética. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué más? Importante, no decirle al usuario no se estrese, porque ¿qué creen que va a pasar? Se estresa. Es como si yo les dijera, no piensen en una jirafa. ¿En qué pensaron? En una jirafa. ¿Okay? Entonces no decirle no se estrese, van a tener que decirles nos vamos a enfocar en su rastreo y nos vamos a relajar. Punto. Nada más. ¿Okay? Esa es la mnemotecnia. Nos vamos a enfocar en su rastreo y nos vamos a relajar. Porque lo mismo, igual si le dicen
al usuario, no va a pensar en su abuelita, en su tía, en su prima, en su hermana. ¿En qué creen que va a hacer? Pues va a empezar a pensar en su abuelita, en su tía, en su prima, y van a empezar a revisar a su abuelita, a su tía, a su prima, a su hermana, etc. Y nunca van a terminar de revisar al usuario. Esto sobre todo lo van a tener que hacer con las mujeres, que piensan en todas las personas menos en ellas mismas. Los hombres no es tan necesario, ellos son más egoístas, pensamos nada más en nosotros mismos. Y eso nos salva la vida algunas veces. En estos casos, pues aquí. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Un forzote Saúl. ¿Puedes hablar a ella? ¿Quién sabe qué está haciendo? Y a Vivis también. Para con los usuarios que conectan aparatos auditivos o se quitan. Se quitan. Todo lo que son aparatos auditivos hay que quitarlos. Acuérdense. ¿Vale? ¿Cómo dijiste la frase, doctor? Nos vamos a enfocar en su rastreo. Y nos vamos a relajar. Nos enfocamos en su rastreo, nos vamos a enfocar en su rastreo y nos vamos a relajar. ¿Sí? ¿Qué pasa con las personas que tienen prótesis de cadera o que tienen barras? No pasa nada, son de titanio. ¿Y barras metálicas? No son ferromagnéticas, tampoco, son de titanio todas esas. ¿Sí se ve? Sí, estabas en perfecto encuadre, pero si no te dije. Inscripción de... ¿Quieres ver? Ya, ahí está ya. Sí, ya. Bueno, ¿qué más? Listo, pues nada más. Vámonos con recomendaciones para el biomagnetista. Todo esto ya lo tienen que aplicar a las 11:30. ¿Okay? A las 11:30 se les va a estar evaluando todos estos puntos. O sea, yo les voy a decir, ¿cómo está tu camilla? ¿Está chueca? ¿Está muy alta? ¿Está muy baja? ¿Cómo está tu usuario? ¿Está pensando? ¿No está pensando? ¿Qué le vas a decir? ¿Ok? Entonces hay que estar muy concentrados. Vámonos con el biomagnetista. ¿Cómo se tiene que preparar? Lo primero es la motivación. Encontrar la motivación adecuada para hacer su rastreo. Estar en óptimas condiciones físicas y mentales para poder hacerlo. ¿Okay? Aquí yo les recomiendo que traten de encontrar una actividad que los coloque en las mejores condiciones para que ustedes estén motivados antes de hacer su rastreo. ¿Qué actividades pueden hacer? Pues desde caminar, correr, hacer algún tipo de ejercicio, alguna meditación, escuchar algún tipo de música, tener sexo, lo que quieran hacer, háganlo, pero que los coloquen en las mejores condiciones para hacer su rastreo. Como estamos trabajando con electricidad y magnetismo, las recomendaciones que yo les doy siempre son meditación, para eliminar la mayor cantidad de estrés del cuerpo, de la mente, perdón, yoga, para eliminar la mayor cantidad de estrés del cuerpo, o tai chi, para armonizar el cuerpo. ¿Okay? Pero ustedes hagan las que ustedes quieran, ¿okay? Esto no tiene que ser así, tal cual. Simplemente es para reducir el estrés y que la actividad bioeléctrica del cuerpo esté en las mejores condiciones posibles. ¿Se entiende? Bueno, ustedes busquen cuál les favorece más. Si ya tienen 60 años y nunca han hecho ejercicios y hacen yoga, se van a lastimar la espalda. Por eso el tai chi es muy bueno, porque son ejercicios muy lentos, donde uno va armonizando todo el cuerpo. ¿Se entiende? Bueno, lo segundo sería la higiene. Lavarse las manos con agua y jabón. En dado caso de que sea necesario utilizar guantes o cubrebocas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿En qué casos vamos a utilizar guantes? Otra vez, en pie diabético, ¿ok? Y pacientes que lleguen descalzos o con chanclas, ¿ok? Sin calcetines, obviamente, y con hongos en los pies, ¿ok? Es muy fácil que ustedes agarren un champiñón de ahí de esos, nada más andar revisando, ¿ok? Y luego va a ser muy difícil quitarlo. Erika, por favor, mira, creo que estas son tus cosas, ¿no? Entonces, a ver si te puedes coordinar con Moni, con Viri, con Vitas, con Ángel, para que empieces a hacer el registro.
Del apoyo de eso. Ajá. No, del apoyo del curso online. ¿Sí? Ok, sí. Te mandé el link por el WhatsApp, ¿sí? ¿Te acuerdas? ¿Dónde está? Ahí está. Ah, gracias. Si uno se da cuenta en el camino que parte sin guantes, se da cuenta en el camino que la uña y hongo, no ponemos los guantes después, ¿verdad? Pues hay que procurar lavarse bien las manos después de los rastreos, limpiar el celular. O sea, también algo muy cochino que hacemos es que agarramos los pies y después agarramos el celular. Y ahí ya se contamina todo, ¿no? Tratar de tener la mayor cantidad de higiene posible. Nuestro maestro nunca ha usado guantes de látex, ¿ok? Pero pues puede que haya casos en los que sea necesario, ¿ok? Si llega un paciente con mierda en los zapatos, pues no la van a agarrar, ¿ok? Pónganse guantes o límpienle los zapatos o no sé, o quítenle los zapatos o pónganle otros zapatos o busquen la manera de solucionar ese problema, ¿sí? Bueno, luego la tercera sería evitar las drogas. Ya nada más le pongo drogas, porque ya saben cuáles. ¿Cuáles son? Taurina, cafeína, alcohol, cigarro, ¿ok? Drogas en general. Un biomagnetista va a dar salud, tiene que buscar la salud en él también, ¿se entiende? Si no sería una incongruencia. ¿Todos bien hasta aquí? Sí. Bueno, lo siguiente sería adecuado estado de hidratación, oxigenación y alimentación. Adecuado estado de hidratación, oxigenación y alimentación. Sí, si quieres, sí, déjame. Sí. No, bueno, sí. Hidratación, oxigenación y alimentación. Prohibido hacer rastreos en ayunos. En ayunos, sobre todo en la mañana, de más de 8 horas. ¿Ok? Eso es malísimo para el cerebro o el sistema bioeléctrico del biomagnetista. ¿Ok? Pero otra cosa mala sería hacer rastreos después de haber comido comida muy copiosa, o sea, muy pastosa, muy grasosa, ¿ok? Muy pesada. El paciente también con desayuno. El paciente de preferencia que haya pasado unos 40, 50 minutos después de haber comido. Y sobre todo que no haya unas comidas muy fuertes, porque pueden vomitar fácilmente, ¿ok? Entonces nosotros también tenemos que alimentarnos de cierta manera para no tener pues estas descompensaciones. Y la oxigenación también es muy importante. Aquí en la Ciudad de México, pues es uno de los lugares más contaminados del mundo, junto con China, junto con India, en fin. Entonces tenemos que ir por lo menos una vez al mes o cada 15 días a un bosque, a algún lugar, pues a respirar buen oxígeno y ya no digamos a descargar la mala electricidad que agarramos de los rastreos, ¿eh? Ahí les encargo eso. Bueno, retirar aparatos electrónicos sería lo siguiente. Los aparatos electrónicos, pues sin Wi-Fi, sin Bluetooth, ¿okay? Hagan sus rastreos de la manera más saludable posible, ¿sí? Para ustedes. Bueno, luego vamos con la mente del usuario, del biomagnetista. Igual, sin preocupaciones, sin pensar en terceras personas, ¿okay? Y lo otro más importante es la concentración relajada. El primero que es sin Preocupaciones. Relajado. Sin preocupaciones, sin pensar en terceras personas
y concentración relajada. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a concentrarnos en las cosas de manera constreñida, no relajada. O sea, hasta decimos, espérame que estoy concentrado. No me molestes, estoy manejando, ¿sí me entienden? Cuando deberíamos estar lo más relajados posibles. Y aunque te hagan lo que te hagan, tú no pierdas la concentración, ¿se entiende? Pero hay gente que muy fácilmente pierde la concentración, porque pasó la mosca, ya se desconcentró. Entonces la mente del biomagnetista tiene que cuidarla bastante, porque la va a estar usando sobre todo en segundo nivel. Entonces hay que aprender a eliminar de nuestra cabeza la mayor cantidad de aflicción, la mayor cantidad de aversión, la mayor cantidad de preocupación, la mayor cantidad de pensamientos vagos, de pensamientos ilusorios, innecesarios, ¿ok? Y desarrollar la concentración relajada, o sea, estar lo más relajados posibles nosotros para poder ser lo más efectivos, ¿se entiende? Entonces, la concentración relajada quizás sea lo más difícil, y eso ya va a ser la determinante entre que su paciente mejore o puede que le cueste un poco más, ¿okay? Lo que pasa es de que el sistema neurobiológico de nosotros empieza a alinear con el sistema neurobiológico del usuario, y nosotros tenemos que ayudarle con nuestra concentración relajada al usuario a que él solito se vaya reprogramando, ¿ok? Poco a poco. De lo contrario, es muy fácil agarrarse todo lo del paciente, ¿eh? Esta es la clave fundamental de cómo protegerse tanto energética como físicamente. O sea, si el usuario, si ustedes como biomagnetiztas empiezan a contaminar de todo lo que el paciente tiene, es porque están haciendo una concentración no relajada, una concentración constreñida, ¿se entiende? Eso es lo que más tenemos que practicar. En el momento en que empiecen a sentir que ya les duele la cabeza, que ya se están agarrando todos los patógenos, que se están enfermando cada semana a semana, es porque no estamos haciendo nuestros rastreos con estas tres indicaciones. Estamos pensando muchas cosas, estamos teniendo muchas preocupaciones, no estamos en las condiciones más óptimas, y lo peor, estamos estresados, ¿ok? A la hora de tomar los pies. Acuérdense que esto, el par biomagnético consiste en dar equilibrio. La única forma de poder dar equilibrio a otras personas es buscando nuestro propio equilibrio. Entonces, si yo no estoy equilibrado, más fácilmente con biomagnetismo voy a desequilibrar. Y por eso el par biomagnético no solamente es una técnica terapéutica, es un camino de desarrollo, porque va a haber retos constantemente. Va a haber momentos en los que estén estresados y tengan ya un paciente ahí, y entonces van a tener que ustedes buscar la forma de revisarlo en las mejores condiciones sin que sus problemas de la vida cotidiana les afecten en su trabajo. ¿Se entiende? Entonces, esta es lo más importante para protección del biomagnetismo. Que pueden usar cuarzos, y pueden usar inciensos, y colgarse aquí el molcajete, sí, pero si no tienen concentración relajada, no les va a servir, ¿se entiende? Y pueden no tener nada, pero si tienen concentración relajada, están dentro del buen camino, ¿se entiende? ¿Todos bien hasta acá? Sí. Bueno. Entonces, por eso siempre se dice, ¿no? En biomagnetismo, que si quieren aprender a tomar los pies, primero tienen que aprender a tomar su mente, a sujetar su mente. Bueno, a los que vienen de España, a coger su mente, ¿se entiende? Bueno, se escucha feo, pero así es. Vámonos con el test kinesiológico. ¿Dudas, preguntas de la preparación previa? Sí, ¿qué pasa? En el caso de la persona que es el biomagnetista, ¿tiene que estar también fuera limpio, fuera cosa? Pues de preferencia sí. Sí, porque los pies son muy sucios, ¿ok? De hecho, lo recomendable es que el rastreo se haga con las manos, con la ropa remangada, un poco hasta el primer tercio del antebrazo, ¿se entiende? De hecho, cuando se laven las manos, se tienen que lavar las manos y el primer tercio del antebrazo, porque hasta acá llega la mugre, ¿ok? Y ya no digamos, pues si tenemos cosas en las manos, también se ensucian. Tanto se ensucian físicamente como se ensucian energéticamente. Entonces, quítense el anillo de compromiso cuando hagan su rastreo, ¿ok? Si no, al rato van a decir que por el biomagnetismo se divorciaron y cosas así. ¿Qué pasó? Cuando hablas de la higiene del lugar de trabajo, se habla de las
cortinas al lado de la mesa, todo eso, la limpieza. ¿Y qué pasa con las paredes? Se limpian y ya. O sea, igual. Pues que no tengan pintura de plomo, por ejemplo, o pintura así muy tóxica, o madera que tenga mucho barniz, ¿me entienden? Así cosas que pudieran ser nocivas para la salud. Nada más. Y pues se limpian y ya. ¿Sí? Así como decías que no afecta que haya gente que traiga clavos ortopédicos porque tienen titanio o más bien no son ferromagnéticos, ¿qué hay de amalgamas, puentes dentales y estas cosas? Igual no son ferromagnéticos. ¿Sí? No, todo lo que se coloca en el cuerpo no es ferromagnético. ¿Okay? Hay cosas que se inyectan, pues nanotecnología, ahorita está muy de moda, para destruir tumores, pues a lo mejor ahí sí puede que no le puedan poner imanes, pero de aquí a que la nanotecnología llegue a Oaxaca, pues entonces nos vamos a tener que esperar un ratito. ¿No? Y el único caso pues, es el marcapaso, no le pongan imanes cerca del área del marcapaso o de la pila del marcapaso. Ayer platicábamos que a mí cuando me llegan pacientes con marcapasos, yo prefiero hacer telebioenergética, rastro a distancia, porque generalmente las personas que usan marcapasos pues son personas que pueden llegar a pensar, pueden llegar a estresarse por el hecho de usar imanes, ¿no? En ellos. Entonces yo siempre uso telebioenergética con ellos. Bueno, vamos con el test kinesiológico. Ahorita ya acabamos la preparación previa. Ya esto debe ser suficiente para que ustedes tengan un mejor desempeño en sus rastreos y una menor cantidad de contagio, de enfermedad, de cansancio. Hay que entender que el biomartista va a tener 3 problemas principalmente, que es pérdida de la energía, pérdida de la salud, como consecuencia de pérdida de la energía, ¿ok? Y número 3, inestabilidad mental. Inestabilidad mental. Esas son las 3 consecuencias de hacer biomarcos, pero igual las pueden tener en cualquier lugar, ¿ok? Una secretaria puede tener pérdida de energía, pérdida de la salud como consecuencia de pérdida de energía, si su jefe la presiona mucho, e inestabilidad mental, ¿sí? Sobre todo aquí en México, que es el primer lugar del mundo, creo, en abuso, ¿cómo se llama? Acoso sexual en el trabajo, ¿se entiende? Entonces, pues, todas nuestras actividades están propensas a esas 3 cosas: pérdida de energía, pérdida de la salud y inestabilidad mental. Pero el biomagnetismo quizá se plasma un poco más porque trabajamos con la mente, trabajamos con la electricidad del cuerpo, agarramos los pies, ¿ok? Bueno, vámonos con el test kinesiológico. Y ese es muy sencillito. Paso número 1, destensar al usuario. Destensar al usuario. ¿Cómo lo van a destensar? Hay pacientes que llegan, se acuestan en la camilla y están muy tensos. Entonces, lo que tenemos que hacer es destensar, ¿ok? Destensar no es lo mismo que desestresar, ¿ok? Hay gente que vive estresada toda la vida, ¿ok? Entonces, destensar simplemente es destensar los pies, ¿ok? Que los pies no estén rígidos como tal. Para eso van a hacer un pequeño movimiento en las puntas de los pies. No agarren ni las... ¿cómo se llama esta parte? Ni la espinilla, ni las rodillas del paciente, porque puede ser acoso sexual si es una chica, ¿me entienden? O sea, si ustedes llegan y quieren relajar a la paciente, y la paciente lleva una falda y ustedes la agarran las piernas, eso ya puede ser acoso sexual, ¿entienden? En México. Eso para los que vivimos en México es pan de todos los días. Hay pacientes que incluso buscan eso en los consultorios, no sé si sabían. No. Que llegan con un escote, que llegan con minifalda, y lo que buscan es crearle una demanda al médico, ¿se entiende? ¿Qué pasó? Ni pantorrillas ni rodillas. Van a agarrar las puntas de los pies y los van a destensar de esa forma. ¿Quién se puede acostar rápido aquí para que les enseñe cómo hacerlo? Acuérdense que aquí en México todo es acoso sexual, ¿okay?
Eso me decían en España. No, pero aquí, si me tengo que quitar la ropa, me la quito. Sí, pero acá no. ¿Qué pasa? No. Entonces, yo no voy a agarrar las rodillas, le voy a hacer así. Esto ya es acoso sexual, ¿se entiende? Yo no voy a hacer esto. Esto ya es acoso sexual, ¿se entiende? Yo voy a hacer esto. Voy a agarrar las puntas de los pies y las voy a destensar. Punto, ya, nada más, ¿se entiende? Ahora, si es un hombre y está muy tenso, entonces puede que sea conveniente agarrar los tobillos y destensarlos desde los tobillos. ¿Se entiende? Sí. Ahí no hay acoso sexual. Si agarra algún hombre, ya no. A menos que esté muy bonito. Entonces, sí, ¿dudas, preguntas? Después de atender al paciente, ¿cómo nos limpiamos nosotros si va a agarrar un libro? Bueno, eso ya lo veremos. Ya lo veremos. Y por eso estamos aquí. ¿Sí? El significado o la etimología de la palabra kinesiología. Pues, quiere decir movimiento, estudio del movimiento. Ok, gracias. Cinética quiere decir movimiento. Bueno, el movimiento corporal en este caso. Vámonos al 2, que sería corregir el par gois. El par gois. ¿Cómo se corrige el par gois? Ya todos tienen que saber para este momento. Entonces la mnemotecnia es la de las 3 R's. Se coloca el imán rojo en el riñón del lado que está recortado o corto o disparejo. Del lado corto, del lado recortado, del pie que está más corto. Por eso se llaman las 3 R's. Porque es el rojo en el riñón del lado recortado, las 3 R's. Y luego el negro se coloca en el parietal contralateral. ¿Ok? Es decir, el caso más común que van a tener es acortamiento de la pierna derecha. El rojo tendría que ir en el riñón derecho y el negro en el parietal izquierdo. Punto, ya. Y eso lo asentamos más en la práctica. Ahorita nada más que quede aquí grabado y ya. ¿Listo? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? El decir imán rojo es que se vea el rojo hacia arriba. No. Rojo hacia el riñón. Rojo hacia el cuerpo. Rojo hacia el cuerpo. Negro hacia el cuerpo. Hacia el cuerpo, sí. Gracias. Saúl, un favorzote. ¿Puedes preguntarle a Erika si ya... Bueno, vente a ti. Cuando vienes, no. Bueno. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Y qué pasó? Voy. El par negro parietal es del lado opuesto a la perna que se acorta. Sí. Gracias. Un segundito.
una ventana? Sí, es que está... Es que se escucha mucho el tráfico. Doctor, Sí. ¿cuánto tiempo estudian? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo pensaron iban ¿Para el acortamiento? Sí, sí. Bueno, esta es una pregunta importante. A ver, va a haber algunos pacientes que estén tan estresados que ni con imanes les va a corregir el voice. Así los dejen un año, ¿se entiende? Y hay pacientes que el voice va a ser tan ligero, menos de 1 centímetro, que con estar relajado simplemente ya se corrigió, no necesitan poner imanes. Entonces, hay que entender que el voice es una disfunción bioeléctrica cerebral, principalmente de las amígdalas cerebrales, que son las que controlan o son las que procesan el miedo y el enojo. Entonces, cuando tenemos un evento traumático fuerte o estrés prolongado crónico, el problema es que empieza a cambiar la actividad bioeléctrica del cerebro y se estimula la zona más vagatmotrópica del cerebro, que es el parietal izquierdo, precisamente. Vagatmotrópica quiere decir que es la más bioelectroestimulable. Eso quiere decir que es la zona que con poquita electricidad ya se estimuló bastante. Por eso no han visto que cuando estamos así, te tocan por atrás, reaccionas rápidamente, o le haces así, ¡ay! Me asustaste, no sé si han visto. Eso es porque el parietal es la zona del cerebro que controla la musculatura del cuerpo y tiene que ser la más bioelectroestimulable para precisamente tener esos reflejos tan rápidos, ¿ok? De sobrevivencia, precisamente, son reflejos de retiro. El acortamiento de la pierna es un reflejo de retiro y se produce por un cambio de electricidad o una activación del parietal izquierdo o derecho. En este caso el izquierdo porque el 90% de las fibras nerviosas se decusan a nivel de bulbo y controlan la musculatura del lado derecho del cuerpo. Entonces el cerebro izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el cerebro derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. Y por eso se acorta la pierna. ¿Y si se alarga? Bueno, esos ya son otros fenómenos neurofisiológicos. Ya tendrían ustedes que buscar si hay algún virus o alguna otra cosa. Eso ya se ve más en segundo nivel. Pasa de que hay dos tipos de acortamientos. Acortamientos fisiológicos que se dan por miedo o por estrés y acortamientos de la conciencia se llaman. Que esos ya son acortamientos que superan el razonamiento de la persona. O sea, por ejemplo, hay estudios neurofisiológicos que demuestran que hay personas que pueden saber cosas que van a pasar antes de que pasen. El ejemplo que ponen es que hay personas que dan un paso atrás antes de que un coche los aplaste. Dice, ¿cómo es que tu cerebro sabía que un coche te iba a aplastar ahorita? Dice, no sé, pero lo sabía. Entonces, eso ya se empieza a estudiar. ¿Cómo es que el cerebro puede anticipar cosas que todavía no han pasado? ¿Se entiende? Entonces, cuando se alarga la pierna o se acorta la otra o pasan este tipo de fenómenos, se les llaman acortamientos de la conciencia, porque el cerebro ya está interpretando lo que tú quieres buscar y te está dando una respuesta contraria. Te está diciendo, pues sí vas por ahí, pero está al revés la polaridad del imán. Generalmente por eso se les va a alargar la pierna. ¿Ok? Entonces depende, el tiempo depende de persona para persona. El tiempo depende de persona a persona, de la capacidad de estar relajado del usuario, del biomagnetista y de las condiciones del rastreo. Pues si estás en Siria y te están cayendo bombas, pues nunca se te va a caer corregir el GOIS, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Tuviste disfunción? No. ¿Que se debe a una disfunción cerebral? Una desregularización en la actividad bioeléctrica del cerebro. El GOIS es eso. Desregularización bioeléctrica. Desregularización bioeléctrica cerebral o podemos llamarle hiperexcitabilidad parietofrontal izquierda. ¿Sí? ¿Qué pasa si antes de hacer un rastreo finalmente el PARWIS no me funciona? ¿Quiere decir que al usuario lo debo de citar otro momento? No, hay dos tipos de acortamiento. El muscular, que se corrige, y el anatómico, que es óseo, que un hueso ya está más corto que otro. La mayoría de los GOIS o de los acortamientos son musculares o mixtos, osteomusculares, y se llegan a corregir bastante bien.
Habrá algunos que a lo mejor les falta 1 centímetro, 2 centímetros, pero ya es mínimo, y después de estar acortado 7 centímetros y tener 2 centímetros de acortamiento, pues ya es bastante ganancia. ¿Ok? Pero habrá pacientes pues que sí, ni con el GOI se les va a corregir. En esos casos, mi recomendación es que desarrollen la concentración relajada, para que ustedes empiecen a relajar al paciente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que relajar a los pacientes con nuestra simple presencia. Entonces, si yo estoy estresado, voy a estresar automáticamente al paciente. Si yo estoy relajado, voy a relajar automáticamente al paciente. Si yo estoy equilibrado, voy a equilibrar automáticamente al paciente. Y por eso el biomagnetismo es terapeuta dependiente. Eso quiere decir que dependiendo del terapeuta que haga la terapia o el rastreo, va a ser el resultado. También por eso el doctor Goiz con un par de imanes cura todo, y nosotros con 10 imanes no curamos ni un pulque. ¿Entienden? Porque estamos estresados. ¿Sí? En España me hicieron a mí pues, una sesión. Ah. Entonces ese señor me puso el Pargoy, me dice, ¿qué poner el Pargoy? Yo no sabía lo que era. Entonces ahora estoy comprendiéndolo. Me dice, el Pargoy le voy a poner en el riñón izquierdo, perdón, en el riñón derecho me ponía, en el riñón izquierdo le ponía el positivo y en la parte a la derecha me ponía el negativo. ¿Está bien hecho? Pues no, porque acuérdense. Yo tenía cortado. Porque lo común Decía que había que nivelar. Miren, es que es pura lógica. Si se te acorta el derecho, entonces tienes que corregir las fibras nerviosas que van a inervar los músculos de la pierna derecha. Por eso le vas a poner el rojo en el lado derecho. Y el negro lo vas a poner en el cerebro izquierdo, porque el cerebro izquierdo es el que controla el lado derecho del cuerpo. Pero a mí me lo ponían al revés. ¿Era bueno o malo? Pues no era ni bueno ni malo. Aquí no existe ni bueno ni malo. Simplemente era funcional o no era funcional. Pues a lo mejor no era tan funcional como nos gustaría. Pero la intención es lo que cuenta y a veces con eso ya se corrige. ¿Entienden? Doctor, ¿Sí? quería comentar algo con respecto a la energía que dices, que hay una teoría donde dice que el de la mayor energía gana. Entonces, si tú estás estresado, aunque el paciente venga relajado, tu estrés o tu energía es mayor, lo vas a estresar. Sí. Si él viene estresado y tú estás relajado por esta sincronización de los campos que decías, igual se va a relajar. Hay formas de explicarlo. Formas de explicarlo psicológicamente, energéticamente, neurofisiológicamente, pero sí es cierto. O sea, aquí es un estira y afloja, ¿ok? A ver, y el que esté más concentrado, por eso es importante desarrollar la concentración relajada. El que esté concentrado y al mismo tiempo relajado va a estar más equilibrado y va a poder darle más equilibrio a la otra persona. Entonces, lo que pasa es que desde el punto de vista neurofisiológico existe algo que se llama neuronas en espejo y empiezan a comunicarse entre ellas a través del inconsciente, a través de ver cómo se comporta la otra persona, pero también a través de un lenguaje no verbal, ¿okay? Y no visual, que es a través de algo que se llama intercambio fotónico, es decir, las células se comunican entre ellas. Y eso ya se está empezando a estudiar. Ahí los gemelos saben más o menos cómo está su otro gemelo, saben, o sea, tienen más o menos sensaciones parecidas. Si de pronto un gemelo está muy triste, el otro empieza a estar triste, aunque estén separados por millones de kilómetros, por kilómetros, ¿entiendes? Entonces, esto es porque los cerebros están coordinados, ¿okay? Se pueden coordinar. ¿Okay? Bueno, vámonos con... ¿qué nos falta? Test kinesiológico. Rastreo. ¿Cómo habíamos dicho? Desregularización eléctrica, ¿qué? Desregularización bioeléctrica cerebral o parietofrontal izquierda. Una pregunta. ¿Sí? Si ya de plano cuando tiene un acotamiento ya que sea importante, ¿puedes marcar de referencia a otro punto? O sea, si ya tiene un problema muscular bastante importante y con el GOI sí se emparejó, pero todavía quedó lejos, ¿haces alguna referencia visual? Sí, puedes tomar los dedos o puedes simplemente ver que está chueco, pero cuando esté un poco más chueco ya lo pierdes. Sí, tenemos que ser clínicos, prácticos y resolutivos. Bueno, ¿cómo tomar los pies? Hay dos técnicas, la de nuestro maestro y la de los biomagnetistas. ¿Okay? La de nuestro maestro se llama técnica clásica de rastreo y consiste simplemente en aproximar talones y separar puntas, punto, nada más. O sea, yo tengo
mis dos pies así, y lo único que hago es aproximar talones y automáticamente estoy separando puntas. Ya, nada más. Esto es lo que hace nuestro maestro. Este movimiento tan fino, nada más. Esto se llama técnica clásica. Esto se llama técnica clásica, que es la que utiliza nuestro maestro, el doctor Isaac Durán. Él simplemente hace esto, este movimiento, no hace más. ¿Ok? Ahora, hay otra técnica que yo me burlo mucho de los biomaquistas, pero bueno, no se vayan a sentir. Le llamo técnica para sacar chispas, ¿ok? Que básicamente lo que hacen los biomaquistas es así. Es un exceso de energía, un exceso de movimiento, un exceso quizá de duda, de ansiedad, de estrés, no sé. Entonces, no está mal. Si ustedes ya lo llevan haciendo 10 años, pues ya continúen haciendo, ya mejor quédense así, ¿ok? Puede que a lo mejor algún día sí saquen chispas y a lo mejor identifiquen más a su paciente, ¿no? Pero mi recomendación es que van a haber pacientes, y si empezamos a hacer estos movimientos excesivos, el problema es de que nos vamos a cansar más rápidamente. Bueno, por lo menos para mí es más cansado estar aplaudiendo los pies 4 veces por cada punto de rastreo. No me gusta, pero, y además, pues por respeto y admiración a nuestro maestro, pues yo lo hago así, como lo hace nuestro maestro, ¿se entiende? Pero si ustedes se sienten más cómodos con esa segunda técnica, háganla, no está mal, ¿ok? Porque si ustedes pueden estar concentrados de esa forma, pues adelante, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Ya nada más, ¿sí? Pero los pies, digo, los deben estar prácticamente juntos, ligeramente separados. Vamos a abrirlo antes porque sí, deben estar ligeramente separados o juntos. Ajá. Y el movimiento es sobre todo con las muñecas. Traten de no estar tiesos, o sea, hay gente que está así. No, tienen que estar con los codos flexionados, ¿ok? Y el movimiento es con las muñecas, ¿ok? No quieran hacerlo así, es que lo hacen muy robótico. Agarran los pies y le hacen así. Y no, es con las muñecas. Es como si estuvieran orquestando algo, ¿ok? Siempre el movimiento de muñeca, para que no estén utilizando más energía moviendo los brazos. Es más sencillo mover las muñecas que mover los brazos, ¿me entienden? ¿Todos bien hasta aquí? Sí. Bueno, a veces se alterna, a veces cuando ya te cansas con las muñecas ya empiezas a mover los pies y luego otra vez regresas. Pero generalmente si hay un pequeño movimiento de muñecas durante el rastreo. ¿Sí? Hace un ratito decías que el acortamiento se notaba en los malleolos, prácticamente de lo que nos vamos a quedar en los malleolos o en la suela. En las dos, en la suela y en los malleolos. Porque si se le salió el zapato al paciente y tú ves los malleolos a la misma distancia, entonces puede que a lo mejor estés considerando ese acortamiento como verdadero cuando no lo es. Lo más fácil es ver la suela, ¿ok? Pero sientan el acortamiento, sientan cómo se está moviendo los músculos de la pierna, y además el pie se mete, hace un movimiento de inversión, o sea, valga la redundancia, se mete hacia adentro, ¿vale? Para que me entiendan. ¿A poco todavía estamos transmitiendo? Ya no vino. Ay, sí estamos transmitiendo. Bueno, todos estos pequeños detalles es mejor que los corrijamos en la práctica. Van a ver que van a estar todos tiesos, van a ver que no van a poder moverlos, y entonces yo los voy a tener que, así como Ghost en La Sombra del Amor, ¿no? Por atrás les voy a tener Lo bueno que a mí me tocan las biomagnetistas. Saúl es el que hace todo esto. Que no se vayan a sentir ahí. Que se relajen. Es para que se relajen, exacto. Bueno, vámonos con el rastreo. Ya vimos que tiene los pies chuecos, ya pusimos el gois y se corrigió, ¿se entiende? Vámonos con el que sigue, que sería el rastreo. El rastreo, ¿con qué imán se hace? Primero, lo primero.
con el negativo. El negativo también se llama, también es el que está identificado con el color negro. Y también es el norte geográfico. ¿Okay? En realidad en magnetismo no existe negativo y positivo, eso se utiliza en electricidad. En magnetismo existen polos, polo norte y polo sur. Pero es confuso porque el polo norte geográfico a su vez es el polo sur magnético. Y al revés, el polo sur magnético es el polo norte geográfico. ¿Se entiende? Entonces es mucha confusión. Y sería muy difícil para mí decirles a ustedes, oye, pon por favor, o puedes colocar o posicionar por favor el polo norte magnético del imán en la parte súper anterior del cráneo sobre el plano medio. ¿Se me entiende? Ahí sería muy complejo. Entonces mejor les digo, pon el negativo en la prepineal o en la pineal. ¿Se entiende? Es más sencillo. Ahora, ¿por qué no decimos el negro al rojo? Pues porque se escucha feo, ¿no? Así de, ponle el negro ahí en la comisura. O en el recto. Entonces, por esa razón no se utiliza ni negro, ni norte o sur geográfico, sino se utiliza negativo y positivo, ¿ok? Está mal dicho desde el punto de vista de la física, pero como técnicos biomagnetistas, pues se nos facilita más el lenguaje. ¿Qué pasó? Yo he visto en Chile que ponen el rastreo, hacen el rastreo negativo, polo negativo en el derecho y positivo en el izquierdo. ¿Eso está mal? No, no está mal, pero pues el rastreo se hace con el negativo. Se hace con el negativo porque es el que somos más sensibles. Porque desde el punto de vista neuroevolutivo hemos pasado más tiempo en el polo norte geográfico que en el polo sur geográfico y por lo tanto somos más sensibles. Las magnetitas que están unidas a las neuronas en todo el cuerpo están un poco más, se alinean un poco más fácil al polo norte geográfico. Por eso se utiliza el negativo, porque si rastreáramos con el positivo tendríamos acortamientos más pequeños o acortamientos confusos o a lo mejor pues no sería tan clara la evidencia. Y entonces por eso utilizamos el negativo, porque desde el punto de vista neurofisiológico, evolutivamente hemos estado más tiempo en el polo norte que en el polo sur. ¿Okay? Ahora, por esa razón también mucho en Argentina, precisamente en Chile, en países que están debajo del Ecuador, hay mucho algo que se llama inversión de pares. Se les invierten los pares todo el tiempo, sobre todo los simétricos. Supraespinoso, axila-axila, riñón-riñón, todos los pares que son iguales en espejo se están invirtiendo. Eso es algo muy común. Entonces tengan en cuenta que los que vienen de Argentina, precisamente, se les va a hacer muy habitual que se les alargue la pierna o que al colocar el imán no se les acorte, pero al colocarlo en el otro ya tengan su acortamiento. Entonces van a tener que tener mucho más cuidado en ese aspecto. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. ¿Sí? Entonces el negativo o color negro es norte geográfico y el negro es el que se nota hacia afuera, ¿verdad? No, el negro tiene que ir hacia la piel. Sí, acuérdense que siempre que decimos coloca el negativo, coloca el positivo, es el negativo viendo hacia la piel, tocando la piel. ¿Vale? Gracias. Bueno, entonces utiliza el imán negativo y se va rastreando de acuerdo a la lista de rastreo. La lista de rastreo está en su manual, en la página 14, ahí empieza su lista de rastreo. Para los que compraron el manual, descargaron el manual o tuvieron la oportunidad de hacerlo, pues ahí está la lista oficial de rastreo. Página 14. Puede haber muchas listas de rastreo, pueden hacerlo alfabéticamente, pero ¿por qué existe esta lista? Porque nuestro maestro, cuando empezó a hacerla, dijo, pues para mí es más sencillo desplazarme de la pospineal, del parietal a la hipófisis, que del parietal a la tibia, ¿sí me entienden? Es mucho más esfuerzo andar colocando el imán primero en la cabeza, luego en el pie, luego otra vez en el estómago, luego por atrás, luego otra vez por delante. Resulta muy incómodo. Por eso el rastreo está acomodado de esa forma. Empieza de arriba hacia abajo por la parte de enfrente, sube por la parte de atrás y vuelve a regresar por la parte de enfrente. Por eso está acomodado de esa forma, para que la distancia entre un punto de rastreo y otro no tampoco sea tan grande. ¿Sí? Doctor, usted habló de un manual de personas que vinieron ayer. Yo no estuve y no sé si esto coincida de este libro. ¿Usted los conoce? Esta lista de rastreo. Porque debe ser algo lógico, como usted está diciendo. No sé si esta sea. Sí, es esa. Que yo no la tengo y pues yo quiero saber cuál es la más exacta. Una pregunta. ¿Cuántos vegetarianos tenemos el día de hoy? Bueno, yo. 1, 2,
3, 4, 5, 6. ¿Cuántos vegetarianos? A ver, cuéntalos a uno, por favor. Ahí viene también, pero aquí mira. Sí, pero la lista. Sí. La lista. Bueno. ¿Sabían que los vegetarianos producen impacto medioambiental también? Pero los que comen carne producen, pues también hacemos daño nosotros. Sí. En realidad lo que deberíamos evitar son los lácteos. Sí. Las vacas son las que más sufren y las que más contaminan. Sí. ¿Okay? Las que más hierba comen también, en fin, no deberíamos tener tantas vacas. Y más metano liberado. Ajá, por eso contamina más una vaca que un coche. Bueno, sí, el otro día estaba leyendo eso, que el vegetariano puede tener impacto medioambiental. Sí. Entonces, todo hace daño. ¿Okay? Por eso cada quien traiga su termo y rehúsen su termo. Bueno, vámonos con entonces la lista. Vamos a ir colocando el imán punto por punto, que es lo que vamos a hacer mañana. Digo mañana, al rato, a las 11:30, ¿sí? 11:30 vamos a ir punto por punto revisando cuáles son las especificaciones de cada punto. Por ejemplo, si yo les digo, ¿dónde se pone el cardias? Pues van a decir, pues como por aquí. Pero ¿dónde exactamente? Entonces tienen que saber que el cardias es mitad durito, mitad blandito. Tienen que mover el imán de tal forma que la mitad del imán se permanezca en la punta del esternón, en lo duro, y la mitad en lo blando, ¿no? Y luego, por ejemplo, habrá otros como ¿cuál? Los que están confusos, diafragmáticos, esos son fáciles. Por ejemplo, píloro. Siempre hasta mi papá hace esa broma. ¿Dónde está el píloro? Ignóralo, ¿no? Nadie sabe dónde está el píloro. Pero el píloro está en la parte látero inferior en referencia al punto del estómago. O sea, está al lado derecho del estómago, un poquito abajo, sobre el borde superior del ombligo. Este tipo de cositas pues las tenemos que ver con mucho detalle, ¿no? ¿Sí? Cuando no haces un rastreo porque tienes una urgencia de poner dos riñón, ¿cómo defines cuál es el negativo y cuál es el positivo? ¿A qué se refiere? No entendí. Si tú tienes que poner sin hacer el rastreo por una emergencia riñón, por ejemplo, o supraespinoso, Pues ¿cómo sabes dónde va el negativo? Pues generalmente el negativo va del lado derecho, generalmente, y el positivo del lado izquierdo. Esto sobre todo en los pares simétricos. ¿Okay? Ahora, pues si es una urgencia, pues lo pones así y ya. Pero si te queda la duda, no sabes, pues le puedes poner doble polaridad. Negro y rojo del lado derecho, negro y rojo del lado izquierdo. Y ya, te evitas de problemas. Que tienes una emergencia. Por ejemplo, ayer platicábamos que una paciente con presión alta, ¿qué haces? Pues es una urgencia médica. La tienes que llevar a una sala de urgencias. No la puedes revisar porque se te puede infartar en ese momento si tiene 200 de presión, ¿ok? O se puede romper un aneurisma, o ve tú a saber qué puede pasar. ¿Okay? Entonces, la vas a subir a tu coche, si es tu mamá, por ejemplo, y la vas a llevar al hospital. Pero en ese trayecto, pues no te va a dar tiempo de revisarla. Entonces yo les decía que lo que pueden hacer es colocarles riñón. Pero dice la compañera, ¿cómo le hago si no sé de qué lado va el negativo, de qué lado va el positivo? Pues lo recomendable es ponerlo negativo del lado derecho, positivo del lado izquierdo. Pero si te queda la duda, ponle doble polaridad a ambos. Negro y rojo del lado derecho y negro y rojo del lado izquierdo. ¿Se entiende? Y así ya no hay. Si hay por ejemplo, un golpe, una inflamación, que fuera positivo, es peligroso. No. Se inflama más. No, eso, bueno, dicen, pero peligroso que le avientes el imán y se inflame más. Bueno, vámonos con el rastreo. Entonces vamos colocando el negativo punto por punto y revisando los pies con la técnica clásica o la técnica para sacar chispas, la que quieran, ¿ok? Hasta que se nos acorte la pierna, ¿ok? Una vez que se nos acorta la pierna, el punto 2 sería ese, o sea, revisar los pies,
El tercer punto, ya una vez que se les acorte la pierna, es posicionar el imán correctamente. ¿Ok? ¿Cómo lo van a posicionar? El imán se posiciona mediante la técnica de máximos y mínimos, se llama, que es, se sube un poquito arriba abajo primero, porque somos más altos que anchos, aunque estemos gorditos, en teoría deberíamos ser más altos que anchos, y entonces se empieza a mover el imán arriba abajo y después derecha izquierda, de manera que no sobrepasemos más de 1 centímetro. O sea, una vez que yo pongo el imán y se me acorta la pierna, lo único que hago es moverlo un poquito hasta que se me acorte lo suficientemente bien y me despeje yo de todas dudas. ¿Ok? Eso se le llaman máximos y mínimos. Máximo porque estamos encontrando el máximo acortamiento posible. Es como un cuadro. Tú pones un cuadro y no lo pones y ya. Lo pones y después como que lo ajustas un poquito, vas midiendo a ver si está derechito, y ya una vez que está bien derechito ya lo dejas. ¿Se entiende? Igual el imán. Pones el imán, se te acorta la pierna y lo mueves un poquito arriba abajo, derecha izquierda, hasta que se te acorta bien la pierna. ¿Se entiende? Si no se te acorta, puede que sea un falso positivo y entonces vas a tener que buscar otro punto de rastreo. Eso va a pasar cuando el paciente, vuelvo a repetir, piense en otras personas. Entonces la manera de identificar un falso positivo de otro es que si al momento de mover el imán el pie no se acorta más, lo más seguro es que ese acortamiento no sea tan verdadero, ¿okay? No sea tan verdadero, o por lo menos no esté tan activo en ese momento. O cuando entra la duda. O cuando entra la duda, efectivamente. Entonces por eso es bueno mover un poco el imán, para que nosotros podamos encontrar el máximo acortamiento posible y entonces despejemos todas las dudas de nuestra cabeza también. Porque nosotros podemos inducir los acortamientos con nuestra predisposición y con nuestra inseguridad. ¿Se entiende? Bueno. Ahora entiendo tanto. Ya están entendiendo, ¿verdad? Pues sí, pues es que... ¿Y dudas? Sí, ya. Bueno, y por último, lo van a fijar con una cinta. Hay 3 formas de fijar un imán. Con una cinta, con otro imán pinzando la ropa. ¿Puedes traer unos imanes, por favor? ¿Quieres aquí? No, porque... no, porque... Tienen una llanta, Pierden. Se me caen. Rolex. Me das doble. Bueno, con una mano, les decía yo, con una cinta, con una mano o pinzando un imán encima de otro. ¿Entienden? Con la mano no me gusta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted está revisando un niño de 8 años y la madre es una madre tóxica, de estas madres que de todo se estresan, y la madre le va a detener los imanes, lo que buscamos es equilibrar al paciente y relajarlo. Entonces la madre tóxica va a desequilibrar y a estresar al niño. De hecho, las madres tóxicas tienen que estar por lo menos a 3 metros de distancia del niño. ¿Okay? Entonces, esto es pinzar, ¿vale? Uno encima de otro, no afecta, no sube ni baja el gausar, muy poquito, ¿vale? Esto es pinzar. Lo otro es una cinta, hoy vamos a trabajar con cintas, ¿ok? Y lo otro sería con una mano santa. Se le llama mano santa porque es una persona que está equilibrada, la que va a tomar los imanes. Pero tengan cuidado, o sea, la persona que va a detener los imanes, que sea una persona que no afecte la bioelectricidad del usuario, ¿ok? Madres tóxicas, esposos, por ejemplo, no creyentes o estresados, el típico esposo que subestima a la mujer, no subestima a la esposa, o le dice, ay, eso no sirve, o ¿para qué vas? O eso que, ¿sí me entienden? ¿Sí? Su padre dijo que no podíamos poner más de 3 pares, pero si encontramos 4 o 5 patologías, ¿qué hacemos? No, pongan animales, o sea, ustedes pongan los pares que vayan encontrando. Al principio tiene que ser así, poco a poco van a ir reduciendo el número de pares que van a ir colocando, con la práctica. Ahora, yo he visto que mi padre lo más que ha puesto una vez a mi tío, que estuvo muy enfermo, que salió del hospital, le puso 7 pares, ¿me entienden? O sea, tampoco quieran como que ser tan cuadrados en ese aspecto. O sea, el doctor Gois, nuestro maestro, ha puesto 7 pares. En algún momento puso 7 pares. No sé, ese día tembló, ese día pasó algo, pero puso 7 pares. ¿Entienden? Entonces ustedes van a colocar una media de entre 5 y 10 imanes.
pues no es muy correcto que coloquen 20, 30 pares. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor puede llegar a ser muy cansado para el paciente, se puede llegar a estresar, va a decir, pues ¿qué tengo? Me voy a morir, ¿no? O simplemente puede no ser tan funcional. En el sentido de que unos imanes bloqueen la acción de otros imanes. Eso ya se le llama buffering. Entonces, puede llegar a pasar. No se sabe si existe el buffering en el biomagnetismo, pero puede llegar a existir. Que de más de 10 pares puede que ya empiece a no ser funcional. Eso pasa, por ejemplo, con algunos medicamentos. Que tienes que tomar un medicamento y a las 3, 4 horas tomar el otro medicamento, porque si los tomas juntos se bloquean. ¿Ok? Entonces, aconsejarle pocos, pero que tenga más sesiones y entonces tratar de sí, miren, es mejor revisarlo seguido, más seguido, ¿ok? A que en una sesión quieran curarlo de todo, ¿no? Eso solamente pues ya cuando tengamos mucha más práctica, ¿sí? A propósito de ello nos dijo el doctor Goy, su papá, en el curso que tomamos en el colegio Tzapín, que muy pocas veces vamos a tener que poner más de 4 pares. Él en esa ocasión curó a un muchacho que traía un diagnóstico de cáncer en un riñón y cuando el doctor lo checó no traía cáncer, lo que traía era SIDA, un absceso renal y otros 2 padecimientos. Entonces le puso 4 pares y nos dijo, muy pocas veces en el transcurso de su práctica van a encontrar tantos pares al mismo tiempo. Esto no lo esperen. Normalmente es 1 o 2 pares, generalmente para enfermedades comunes. Entonces es muy raro que se tenga que poner más de 4, 5, 6 pares. Bueno, sí, entiendan que nuestro maestro, el doctor Gois, es un ser más practicado. No podemos decir iluminado, pero un ser... Sí, no, porque si no se me en el buen sentido, pues. En el buen sentido. Sí, bueno, tiene el toque, para que me entiendan. Tiene el feeling. Y nosotros, pues, vuelvo a repetir, no curamos ni un pulque. Entonces, nosotros, pues, humildemente, lamentablemente, tendremos que colocar un poquito más de pares. ¿Sí? No, justamente lo que iba a decir es que yo empecé a practicar y a mí sí me salen 8 o 10 pares. Es lo que entiendo que nos trata de transmitir el doctor es no te frustres y que si te salen más de... Pon los que te salgan porque todavía tenemos que refinarnos mucho. No hace daño. Simplemente no pongan nomás de 10, 15, 20 pares porque puede que exista el buffer. O sea, que unos imanes bloqueen la actividad de otros imanes. Pero eso se está investigando aquí precisamente en el frío. O sea, nosotros estamos viendo a ver si colocar más pares es conveniente o no. ¿Entiendes? Bueno, una pregunta. Perdón. ¿Sí? Como el primero que hay que poner es el parboy para equilibrar, hay que esperar los minutos que normalmente... No, se empieza inmediatamente. Se coloca el GOIS y se empieza ya el rastreo. Sí, se coloca el GOIS y directamente se pone el rastreo. Y ya empieza el rastreo. O sea, que se hace el rastreo con el GOIS colocado. Ya, con el GOIS colocado, sí. De hecho, al principio lo van a colocar mucho. Y ya después se van a dar cuenta que con el simple hecho de estar relajados ustedes, el pie se va a alinear y ya no va a ser tan necesario. ¿Sí? Supongo que nos vas a decir cómo, pero a mí se me plantea la duda de uno solo cómo está con esto y con los pies, con el imán y con los pies. Entonces, uno solo? Sí, pues es un poquito batalloso, pero el mismo paciente se tiene que ir colocando el imán poco a poco. Ajá. Por eso hay que tener muy buena referencia anatómica. Ajá. Por eso hay que empezar primero con los familiares para que nos ayude un sobrino, un hijo, en fin, lo que sea. Luego ya poco a poco se soltamos. Esto es una disciplina que hay que aprender poco a poco. No se quieran comer todo el pastel de un solo jalón. Bueno, ¿sí? Cuando yo he practicado clases a los usuarios, me he ayudado con toallitas de esas para remover las dos de alguna manera me puse ahí y se las coloco. Para atorar los imanes. Ajá, ¿habrá sí. una interferencia ahí? No. Miren, ustedes encuentren la mejor manera. Hay personas que utilizan bolsas de arroz, almohadas, cintas. Hay una persona que les pone un montón de cintas y ya nada más va metiendo los imanes en las cintas que están un poco apretadas. El área de la cabeza, pero para el área de la cabeza yo les recomiendo, pueden colocar imanes desfasados, se llaman.
O sea, así ya abarcaron bastante espacio. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo aquí está la cabeza de la persona, yo ya alcanzo un cachito más. A manera de que si pongo nada más pues si quiero llegar hasta acá, tendría que poner otro y a lo mejor hasta otro, ¿se entiende? A veces se ponen 3 así. ¿Se entiende? Y todo, claro, negro para la opción. Y un poquito de espacio. mucho para bulbo cerebral? Y bueno, ahí no hay tanto problema. El más difícil de colocar es pospineal, o paritales, o temporales. Pero bueno, habrá que ingeniárselas. La verdad que el que es experto es una banda. Doctor, La cinta no. Hicimos un testeo y así, si el cortamiento es muy pequeño y si compramos todos los cortamentos muy pequeños, tenemos como 20 pares, no sé. Sí. Entonces, para empezar, consideramos solamente el cortamiento mayor y con el tiempo, con el número de sesiones, vamos hasta que se quite todo. O no consideremos que es muy pequeño. No, miren, estos acortamientos pequeños es por lo mismo, concentración no relajada, es tensión. Entonces, en cuanto empiecen a desarrollar la concentración relajada, los acortamientos se van haciendo un poco más grandes. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe que lo están rastreando con miedo y instintivamente responde con, se cierra. Es como, miren, el ejemplo que se pone es el de las mujeres. Cuando un chico llega con una chica y le invita a salir y salen, pero el chico está muy nervioso, tiene mucho miedo, la chava inmediatamente se cierra, ¿ok? Sobre todo las chavas que están acostumbradas a salir con muchos chicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya en su mente ya está ese patrón de que alguien que tiene miedo es alguien peligroso, es alguien que es inestable, alguien que no está equilibrado, alguien que no les va a poder dar sustento a estas personas. Es lo mismo el paciente. El paciente inconscientemente va a sentir tu estrés y inmediatamente se va a cerrar. Y si te va a dar la información, te la va a dar así muy sutil. Te va a decir, pues como que sí quiero que me trates, pero no con tanto miedo, por favor. ¿Me entienden? Entonces, pues es importante desarrollar la concentración relajada para que el paciente se relaje y en consecuencia te puedan entregar acortamientos más grandes, información más relevante, más importante, ¿no? Más útil. Bueno, entonces ya fijamos nuestro imán. Lo siguiente que vamos a hacer es el impacto. Para impactar vamos a utilizar el imán rojo o positivo. Y para ello vamos a utilizar la lista de pares biomagnéticos que está en su página 66 en el manual de entrenamiento de primer nivel. ¿Okay? Todos los que han ingresado a estas prácticas tienen automáticamente, pues, de manera gratuita su código para descargar su manual. Su manual lo pueden imprimir en casa. Entonces, si les falta su manual o su código, pueden ir con Erika o con Erika aquí en la oficinita para que les dé su código y lo descarguen cuanto antes. ¿Okay? Ahora, para los que están en Facebook, si quieren el manual, tienen que comprarlo a través de PayPal o mandar un correo a info@voicebiomagnetism.com y pedir otra forma de pago, porque nadie sabe usar el PayPal. Entonces, bueno, si están en Perú, habrá alguien allá que pueda recibir el pago y entonces ya les hagamos llegar su código y entonces ya ustedes puedan descargarlo. Y también pueden pedir asesoría técnica, en fin. Si no saben cómo descargar el manual, tienen el correo de support@voicebiomagnetism.com. Entonces el manual cuesta $25, pero si tienen su diploma firmado por el Dr. Goes, les cuesta la mitad, 12.5. El precio es irrelevante, ¿ok? No le estamos cobrando $100, ¿okay? Bueno, entonces ya una vez que tengan su manual, que todos lo hayan descargado, porque ahí están las listas, ahí están los puntos de rastreo, ahí están un montón de cosas, todo lo que estoy diciendo está explicado ahí, ¿ok? La técnica, en fin. Bueno, pues lo descargan y empiezan a utilizar la página 66. ¿Okay? Porque ahí están acomodados los pares por orden de rastreo. Y ahí si se les acorta en el timo, ahí vienen las opciones para timo. Si se les acorta en el estómago, ahí tienen las opciones para el estómago. Si se les acorta en el colon transverso, ahí tienen las
opciones, pero este no es el manual de entrenamiento. Ah, manual de entrenamiento. El que está en línea. Mero, a ver, vamos a promocionarlo acá. En el iPad cambia un tantito la cosa. Este es el manual de entrenamiento, ¿ok? Este manual lo necesitan todos para hacer su rastreo, ¿ok? De primer nivel. Bueno, este es el que le pedimos a Erika. Este ustedes se lo van a pedir a Erika. Van a decir, yo estoy inscrito aquí a las prácticas. Yo quiero mi código de manual. Que me dijo el doctor que era gratis. Bueno, entonces se los da y ya ustedes lo descargan al ratito en su celular o donde ustedes puedan. Lo pueden tener en todos lados y lo pueden imprimir. Gracias, doctor. Bueno. Entonces, vamos haciendo nuestro rastreo poco a poco. Lineal, parital, hipófisis, ojos, sien, oído, mastoides, pómulo, en fin. Llegamos a timo, por ejemplo, y se nos acorta en timo. Entonces tenemos que corregir con el positivo las posibles opciones que tengamos en la página 66. Ahí vendrá timo recto, timo parital, timo, timo apéndice, timo lo que sea. ¿Ok? Entonces tendremos que ir probando una por una hasta que se nos corrija. La más frecuente, pues timo recto. ¿Vale? Una vez que coloquemos el imán, debemos checar los pies, posicionar correctamente, vuelvo a lo mismo, arriba, abajo, derecha, izquierda, hasta que se me acorte bien el pie, porque a veces se va a cortar, pero va a tener un pequeño desplazamiento de medio centímetro, de 1 centímetro, después de un acortamiento de 3 centímetros, por ejemplo. Entonces lo que tenemos que hacer es volverlo a corregir, a manera de que estén lo más simétricamente posibles, para posteriormente fijar con una mano santa, con un pinzamiento o con una cinta. Y con eso hemos acabado de rastrear nuestro primer par. Así hasta continuar con los 200 puntos de rastreo o 160 que son los de este primer nivel y acabar con todos los pares bimorfos. Aunque se tarden 8 horas. Cuando se impacte el par, entonces hay el equilibrio, digamos. Ahí empieza el equilibrio. Ahí empieza el equilibrio. Cuando yo impacto el par. Luego habrá que esperar a que se despolarice. Aquí en México tardará 11-12 minutos. Pero hay que saber que algunos pares tardan más que otros. No todos los pares se despolarizan en 10, 12, 15 minutos. Dependiendo de su actividad patogénica y tiempo que ha permanecido en el cuerpo. ¿Okay? O asociación con otros pares, o si ha tenido reservorios, o también si ese par está en una zona un poco crítica, por ejemplo en el apéndice y te hayan quitado el apéndice y toda el área del apéndice esté fibrosada porque hacen fibrosis después de las cirugías. O yo, por ejemplo, que me operaron de una hernia, tengo una malla aquí y entonces toda esta región de la ingle izquierda está fibrótica, entonces puede costar un poco más de tiempo querer quitar un par como suprapúbico, pudendo, testículo, porque esta zona ya está hasta cierto punto afectada. ¿Se entiende? A veces el cliente quiere saber la patología y tiene que explicarle por qué le pones el imán aquí y le pones el imán allá. No. Ahorita nada más es muy sencillo esto, ¿ok? Esto nada más es el rastreo. ¿Cómo verificas? Ahora, ¿cómo verificar si el par ya se corrigió? Yo tengo mi par, timo recto, ¿ok? Lo que tengo que hacer es quitar un imán, recto o timo. Yo les recomiendo que quiten el rojo, ¿ok? Quiten uno. Y si la pierna sigue corta, quiere decir que el par todavía persiste. Entonces vuelven a colocar el recto, lo dejan unos 5 minutos más. Y a los 5 minutos vuelven a verificar, quitan otra vez el imán y si ya se corrigió, pues listo, ya. Sacando el positivo. Sacando el positivo. O el que esté más cerca de la mano. Por ejemplo, en el caso del timo recto, pues puede llegar a ser un poco incómodo andar metiendo la mano en el recto constantemente. Entonces ahí se recomienda quitar el timo. Pero el problema es que vuelvo a repetir, el negativo es el que produce los máximos acortamientos. Por lo tanto, es más recomendable quitar el rojo, el positivo. ¿Se entiende? Entonces ya hasta ahorita ya tienen mucha información, ya hasta los de Facebook se fueron rayados. Ahorita pero bueno, es bueno que quede esto grabado para que vuelvan a revisar. De todos modos, esta plática está en su material de apoyo online. Los que lo compraron también pueden comprar su material de apoyo online, ¿ok? Y pidan su descuento. Y para los que están en Facebook también pueden comprar su material de apoyo online en la página, ¿dónde está mi plumón?
está. En nuestro blog oficial de biomagnetismo, voice.biomagnetism.com/David. Ahí ustedes van a poder encontrar el manual de entrenamiento y el material de apoyo online. ¿Ya lo han visto algunos de ustedes? ¿Ya lo han descargado? ¿Sí? Ahí vienen ya más de 600 láminas de puntos de rastreo, pares, videos, artículos, hoja de registro, en un artículo muy bonito de la diabetes. Y se van a subir más cosas, las suscripciones por un año. Entonces, en este mes vamos a subir cómo acelerar el metabolismo con biomagnetismo, cómo mejorar la lactancia con biomagnetismo y un artículo de las hepatitis, porque se celebra en este mes Día Internacional de la Hepatitis, en 1 de agosto, Día Internacional de la Lactancia Materna, y pues ya son las vacaciones, entonces tienen que presumir el bikini, tienen que eliminar grasas. Pero para bajar de peso, el par, acuérdense, el par más efectivo es boca a boca. Ese par no termina de escolarizarse bien, entonces hay que ponerse diario. Permanente. Bueno, antes de irnos al break, ¿dudas, preguntas? ¿Sí? A mí me sigue la duda de cómo defines el positivo. O sea, ya tienes el negativo, por ejemplo. Ajá. ¿Cómo si es recto o es otro? Por acortamiento. Por acortamiento. O sea, se vuelve a checar cuál es el segundo. O sea, donde pones el rojo, se te tiene que corregir la pierna. ¿Okay? Puede que a lo mejor tengamos dos pares, timo recto y timo parietal. ¿Okay? Y entonces, aquí lo que hay que hacer es usar la lógica. Yo pongo timo, se me acorta la pierna. Yo pongo recto, se me corrige, dejo 10 minutos. Verifico si ya se corrigió, saco el recto y sigue estando corto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Poner de nuevo el recto. Pongo recto y ¿qué crees? Que se pone corto, no se corrigió. Está corto. Debería haberse corregido, pero no se corrigió. Lo que pasa es de que tenemos otro par. Entonces yo saco el recto y pruebo en parietal. Y entonces cuando lo pongo en parietal se me corrige y ahí están ya los dos pares. Timo recto y timo parietal. Entonces es cuando empieza a correr el tiempo. Bueno, empieza a correr el tiempo cuando pones los dos imanes. En este caso, hasta que no pusiste parietal, empezó a correr el tiempo de timo parietal. ¿Okay? Y bueno, ¿parietal izquierdo o derecho? Pues generalmente es el izquierdo porque está más irrigado, pero puede ser izquierdo, derecho o ambos. Pero ¿Okay? timo parietal corrige el mismo patógeno, ¿verdad? No, timo parietal es otra cosa. Si no se acorta, ya, ok. Sí, timo recto es un patógeno, timo parietal es otro patógeno. ¿Okay? Fíjense que aquí lo más importante es no dar diagnósticos, no jugar con términos médicos. No somos médicos, no tenemos por qué decir impacté VIH, impacté timo recto y ya, punto, ¿no? Y nada más. Acuérdense que como biomartistas tenemos que cuidar nuestra actividad y siempre hablar en términos de pares. Pares, siempre decir impacté. Llegó un paciente con timo recto, llegó un paciente con parietal, y se me despolarizaron bastante bien, pero este par, riñón, me faltó, tardé hasta media hora. ¿Tú sabrás por qué? Bueno, pues puede ser porque a lo mejor le hacía falta eliminar toxinas, ¿no? Entonces, este tipo de cuestionamientos, de preguntas técnicas, pues ustedes las pueden hacer, pero siempre en términos de pares, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Vamos a tener recreo para ir al recreo. Tenemos que ir al recreo. Bueno, esta ya es la clase que hasta aquí terminamos. Lo que sigue es pura práctica, ¿ok? Y mañana tenemos otra clase de bioenergética, que esa ya no va a estar en Facebook, porque pues esa está más padre, ¿no? Esa pues ya tendrán que ver. Antes de ir a las prácticas, por ejemplo, me viene un paciente que yo ya le impacté y me viene con una consulta de haber eliminado en las heces tal cosa. Eso yo lo tengo que saber, de alguna manera, por lo menos decirle, sí, eso pasa. ¿Pero a qué te refieres? A ver. Por la eliminación de toxinas. Que avienten una lombriz por las heces. No sé, ¿sabes qué? Me salió
orinando algo que usualmente no es de... Pasa. Bueno, a ver, silencio. Miren, estamos eliminando toxinas. Dentro de esas toxinas, a veces se puede eliminar coágulos de sangre, por ejemplo, la miomatocisperina, se pueden eliminar, puede haber rectorragia en caso, por ejemplo, de cáncer intestinal o algún tipo de hemorroides, por ejemplo, en fin, puede haber pus, en alguna infección vaginal, infección de vías urinarias, puede aventar una piedra, de hecho un lito, en litiasis renal, fiebre es uno de los síntomas más comunes de la crisis curativa, porque necesitamos eliminar toxinas, por eso se da la fiebre, para que se abran los poros y por ahí empezamos a eliminar a través del sudor, ¿no? ¿Qué es tantos grados de fiebre? No, es ligera, se llama febrícula. Febrícula. En biobantismo aparece febrícula. Cuando hay fiebre hay que volver a revisarlo, porque el paciente puede no estar teniendo una adecuada impactación de todos los pares. Le comento porque a mí me rastrearon un niño que tengo de 12 años y a los 2 días empezó con fiebre, pero se fue a 39. Sí, hay que volverlo a revisar. Entonces yo le hablo, me quedaba lejos, más de 100 kilómetros, entonces le hablo a él y me dice, no, es la crisis curativa. Yo soy médico, lo checo y traía una faringoamigdalitis purulenta. Entonces, pues bueno, pues ya lo clásico, pues ya le mandas todo el kit, sí. Pues ya le metí todo el kit que yo conozco y pues ya se corrigió, pero él me decía, no, es que es la crisis curativa. Pero pues ya me dice el niño, me duele la garganta. Bueno, ya lo reviso, ya veo los abscesos de las amígdalas y dije, sí, bueno, hay que entender que permiso. Que el biobantismo es una ayuda más, nada más, es una técnica complementaria, integrativa, se integra al sistema médico en el que todos estamos ubicados, en el que todos usamos. No competimos, cooperamos con la medicina. Aquí no hay competencia, no hay de que tu medicina sí sirve, mi medicina sí sirve y la tuya no. No, al contrario, tu medicina sirve y la mía también. Y cuando nos juntamos sirven todavía más. En el sentido en que si yo voy a estar utilizando antibiótico, paracetamol o lo que sea, pues estos medicamentos también pueden tener efectos adversos. Y además hay que eliminarlos lo más rápido y lo mejor posible del cuerpo. Entonces, por eso es bueno hacer rastreos también después de los tratamientos médicos, para eliminar la mayor cantidad de toxicidad de los medicamentos. Acuérdense que el paracetamol es hepatotóxico, e incluso es hepatotóxico a dosis habituales, estandarizadas. Hay niños que hacen cirrosis hepática porque les dieron paracetamol a dosis terapéuticas. Y ya los pediatras están así como que ciscados, pero ¿por qué? Si a mí me dijeron que era 2 gotas por kilo y me están haciendo cirrosis con 2 gotas, pues ¿qué le doy? ¿1 gota o media gota o qué le doy? No, no, lo que pasa es que hay tal cantidad de toxinas en el aire, en el ambiente, en la comida, que se van sumando y tenemos que ayudarles a los médicos. La nimesulida en pediatría está funcionando muchísimo, insuficiencia renal. Sí, todos los medicamentos tienen algo que se llama riesgo-beneficio. Y entonces nuestra misión es ayudarle a los médicos, no competir con ellos, no menospreciarlos, al contrario, ellos son las personas, los sabios que nos van a guiar por este camino, ¿vale? Y bueno, con Acabas esto, de mencionar que ¿sí? Con temperatura se puede hacer así. no, miren, con temperatura si son adultos. Ayer dijimos las contraindicaciones, que si son niños menores de 5 años y tienen fiebre, de preferencia no les pongan imanes, porque rápidamente pues, les puede pasar lo que al compañero, que hacen un poquito más de fiebre y entonces si no están bien cuidados, si no tienen los cuidados pertinentes, pueden convulsionar. Entonces fiebre en menores de 5 años, de preferencia no les pongan imanes, hasta que estén un poco más controlados, ¿vale? O tengan ya medicamento. Y bueno, las contraindicaciones les quieren, las vemos más en la tarde, ¿ok? Y otra vez las repasamos, ¿sí? Yo tengo gracias. Una vecinita de 3 años de edad y le hicieron sus imanes y después hizo una fiebre casi de 40 grados. Sin embargo, cuando les decían, oye, ya llévala al médico, no la llevaban. No la llevaron porque decían, es que es crisis curativa. No. Ahí estaban. Crisis curativa es sudoración. Cuando ya hay aumento de la temperatura, ya eso ya no es crisis curativa. Eso ya tiene que o volverse a revisar con biobantismo o directamente ir al médico. Pero no pueden pasar más de 24 horas con fiebre. Hasta 38 grados. Entonces ya eso ya es fiebre. Eso ya tiene que verlo el médico. Sí, Ok, siempre el médico. Sí, siempre el médico. ¿Sí?
Yo tengo una pregunta. Ay, perdón. Si hace un rastreo, se impacta, se nivela, pero dicen que a veces se va para otro lado. Bueno, esos ya son los reservorios, esos que lo platicamos mañana o al ratito, sí. Ahorita no quieran tener tantos conceptos, lo vemos al ratito si quieren en la tardecita. Y vayan anotando sus preguntas porque tienen muchas, entonces agárrenlas y un poquito antes de irnos las respondemos todas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos a regresar para conservar los lugares? No, ya nos vamos directamente a las prácticas. Doctor, como comentario, lo que nos han dicho mucho sentido común, tener mucho cuidado de las crisis curativas. Y yo hablé 2 o 3 veces con Biomagneta, no te preocupes, es crisis curativa. Y yo con el termómetro 39 grados, mi niño temblando, es crisis curativa. Oye, no se corrige, es crisis curativa. Hasta que ya lo checo alopáticamente y ya veo la PUD y bueno, pues con permiso Biomagneta y ya sí, lo requirió. Lo revisamos más tarde. ¿Cómo nos vamos a organizar allá? Vamos a hacer equipos. ¿De cuántas personas? Ahorita vemos. Una pregunta, es una duda. Déjame cerrar esto.